El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 40. El canto de Moisés y del Cordero. Durante los siguientes 38 años en el desierto, no leemos nada que nos diga que los israelitas se dieron cuenta de cuán mal habían actuado hacia Dios y sus líderes elegidos. Cuán maravilloso hubiera sido aprender que Israel tuvo una experiencia de reavivamiento. Tristemente esto nunca ocurrió. Nunca pidieron perdón y por lo tanto nunca abandonaron la idea de que Dios era un rey guerrero y destructor. Cuán diferente hubieran sido las cosas si Israel hubiera hecho lo que los ninivitas paganos hicieron, lo que leemos en el libro de Jonás capítulo 3 versículos 5 al 9. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera, en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Durante 40 años Israel había recibido maná en el desierto. La columna de nube y fuego les había dado sombra y los había abrigado. Aún así, en toda esta bondad Israel nunca se arrepintió. Lo dice Hebreos 3, 8 al 10. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No conocían los caminos de Dios. Por lo tanto, no podían enseñarle a sus hijos los mandamientos de Dios. Deuteronomio 2, 14 al 15 dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la congeneración de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento, hasta acabarlos. Todos aquellos que tomaron la espada cuando salieron de Egipto, perecieron en el desierto, demostrando que el principio que Jesús enseñó es verdadero. Todos los que tomen a espada morirán. El único legado que la generación de hombres mayores de 20 años le dejó a sus hijos fue la murmuración y la queja. No hubo ejemplo de arrepentimiento, confesión y restauración. Entonces, cuando Israel llegó a los límites de Canaán nuevamente, los hijos repitieron los pecados de sus padres. Leemos en Números 20, versículo 2 al 5. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber.
Los hijos repitieron los pecados de sus padres. Creían que Dios quería matarlos en el desierto. En este paradigma, sería imposible para Israel limpiar a Canaán como Jesús lo hizo con el templo. No tenían el Espíritu de Dios en ellos, lo que causaría que sus enemigos huyeran de la picadura o del terror de las avispas de convicción, como menciona Éxodo 23-28. Después de todo lo que el Señor había hecho por Israel, Moisés se consternó. Toda la instrucción, la oración y la guía que Moisés les había provisto de parte del Señor fueron hechas a un lado. Jesús enfrentó lo mismo la noche que murió. Esto leemos en Lucas 22, 21 al 24. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero, ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Cuando Jesús estaba a punto de enfrentar su prueba más grande, los discípulos discuten quién de ellos es el más grande. Vale la pena preguntarse por qué Cristo sintió tanto peso sobre sí mientras entraba al jardín de Getsemaní. Todas sus oraciones, enseñanzas y amor parecieron desvanecerse en un momento. ¿Cuán fácil habría sido para Cristo hacer lo mismo que Moisés y golpear la roca 2 veces? Pero ¿quién de nosotros podría soportar una prueba como esta? Toda la obra de vida de Moisés parecía no tener sentido. Seguramente todos iban a morir sin dejar herencia. El pueblo seguía balando como ovejas torpes. Dios nos va a matar en el desierto. Todos, mientras los alimentaba frente a sus rostros con pan del cielo y agua que brotaba del desierto. Moisés salió del campamento al santuario para buscar al Señor y orar. Luchaba contra su profunda angustia por los hijos de Israel y su falla en aferrarse del brazo del Señor y confiar en Él. El Señor, pacientemente, le instruyó a Moisés acerca del procedimiento que debe ser hecho para darles agua para beber. Simplemente debía hablarle a la roca, un símbolo de Cristo, como menciona 1 Corintios 10:4. Al comienzo de su viaje, se le instruyó a Moisés golpear la roca, un símbolo de Cristo, tomando el castigo antes que Dios le mostrara misericordia a Israel. Pero ahora, en los límites de Canaán, se emplearía un nuevo símbolo. Simplemente al hablarle a la roca. No se requeriría sacrificio ni ofrenda. La angustia de Moisés se transformó en ira humana. La necesidad de castigo envía un impulso de la mente de Moisés, manifestándose en un doble golpe a la roca. La paciente mansedumbre de Moisés se había extendido más allá que cualquier otro humano que había vivido alguna vez. Pero este evento halló el último remanente de ego, trayéndolo a la superficie. Los poderosos brazos de Jesús pueden llevarnos a través de todas estas pruebas si sentimos nuestra total e impotente dependencia. Pero cuán fácil es para nosotros expresar nuestra ira cuando las personas fallan en hacer lo correcto. Nuestro sentido de juicio condenatorio surge instantáneamente expresándose en fuerza violenta. En esta era presente, cuando la humanidad aparentemente perdió su habilidad de definir lo que es un hombre o una mujer, llevándonos a una total ruptura de las estructuras sociales como están definidas en las Escrituras, muchos sienten ese impulso de levantarse y atacar en respuesta a una rebelión tal en contra de Dios que nos hizo varón y hembra. Fuera del hecho de que el pueblo había empujado a Moisés y Aarón a este punto, era evidente que no hicieron lo que el Señor les mandó. Sin embargo, nuestro Padre es siempre misericordioso.
¿por qué no podía simplemente perdonarlos por su error? ¿Por qué también tuvieron que morir en el desierto? Números 20, versículo 24 dice: Ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriba. Números 27, versículo 12 al 16. Cierto día el Señor le dijo a Moisés: Sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás, pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Es decir, estas aguas son las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor: Oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a toda criatura. Por favor, nombra a un nuevo hombre, como líder de la comunidad. Moisés no se resistió al mandato de Dios. Simplemente le pide al Señor que designe a un nuevo líder. ¿Pero por qué Dios requirió esto? Miramos a Jesús para entender este misterio. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, y no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. No fue el Señor el que determinó que Moisés y Aarón debían morir, sino que fue el sistema de justicia que Moisés y Aarón entendían lo que determinó esto. Recordamos lo que Moisés le dijo al Señor cuando Israel había cometido un gran pecado, en Éxodo 32:32. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. En el caso del becerro de oro, Moisés había juzgado que el pueblo era digno de muerte. Tiernamente le preguntó al Señor si podía tomar su lugar. Cuando golpeó la roca 2 veces se sintió terrible por lo que había hecho. Se sentenció a sí mismo. Dios solo podía juzgarlo como él mismo se había juzgado, porque, como Jesús nos dice, el Padre no juzga a nadie. En segundo lugar, el pueblo era consciente que Moisés no había hecho exactamente lo que Dios había mandado. No creían en un Dios que simplemente perdona. Creían que el pecado debía ser castigado. Si Dios simplemente perdonaba a Moisés, el pueblo podía pensar que no importaba si obedecían al Señor o no. Dios tenía que sostener la santidad de la ley a los ojos del pueblo. En tercer lugar, cuando el pueblo vio que Moisés y Aarón eran castigados, su propia culpa se levantó en ellos. Sabían que eran en gran manera responsables por lo que había sucedido. La muerte de Moisés y Aarón actuó en parte como expiación por sus pecados. Al castigar a Moisés y Aarón, los israelitas podían comenzar a sentirse libres sabiendo que el problema se había resuelto y Dios había sido apaciguado a través de su muerte. Pero se requería más sacrificio. Como vemos en la cruz de Cristo, no solo la muerte del inocente es requerida, sino también la muerte del culpable. Inmediatamente después de la muerte de Aarón, Israel hizo un voto de destruir una tribu de los canaanitas. Esto completaría la expiación para ellos. Pero como Cristo fue levantado poco después de su muerte, nuestro Padre Celestial tenía planes más grandes para Moisés. Poco tiempo después de haber muerto, Dios lo llamó de la tumba y lo llevó al cielo. Esto leemos en Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». El Señor podía ver que el peso del pueblo estaba desgastando a Moisés.
Al permitirle morir, podía tomar a su querido amigo para llevarlo al cielo, a vivir con él para siempre. Dios podría haberle dicho a Moisés: te perdono, pero tenía un plan mejor y más misericordioso. No lo llevó a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial, el verdadero cumplimiento de la promesa a Abraham. Para Moisés, todo parecía un completo fracaso justo antes de morir, pero persistió con fe y confió en el Señor implícitamente. Esta es una canción que tanto Moisés como el Cordero cantan en Apocalipsis 15:3. Una canción de completa confianza. Cuando todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron, todo parecía perdido, pero Jesús se encomendó a Dios y confió en su Padre completamente. Esta historia es importante para los que vivimos en los últimos días, porque los 144,000 pasarán por la misma prueba. Todo parecerá perdido, sentirán un completo fracaso, pero confiarán en las promesas de Dios y vencerán a la bestia y a su imagen. ¡Qué pensamiento tan precioso! Dios no condenó a Moisés por sus acciones justas en los límites de la tierra prometida. Moisés se condenó a sí mismo y por lo tanto caminó una senda dolorosa hacia la muerte. Pero Dios transformó la maldición en bendición y lo llevó al cielo. Cuán maravilloso es mirar estos eventos a través de la vida de Jesús con el velo descorrido.